Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y en especial muchas gracias al doctor Polioptro Martínez y al doctor Martín Jiménez por aceptar la invitación. A todas las personas que nos acompañan de Colombia, Guatemala, del Meteorológico de Colombia, muchas gracias por conectarse. Chiapas, Estado de México, Chihuahua, en fin, en varios estados de la República, muchísimas gracias. Eh, bueno, explico rápidamente la dinámica de la sesión. Cada uno de ustedes, doctores, tendrán 15 minutos para realizar su intervención. Primero lo haría el doctor Polioptro Martínez y después el doctor Martín Jiménez. Previo a esto haré una muy breve presentación de cada uno de ustedes. El doctor Polioptro Martínez Austria es doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido vicepresidente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Morelos. Es editor en jefe de revistas editadas por la UDLAP y también editor en UNESCO de la Asociación Mexicana de Hidráulica también. Ha recibido de distinciones nacionales e internacionales, es autor o coautor de 239 publicaciones académicas, editor de 17 libros y coautor de 5 patentes. Actualmente es profesor titular de Ingeniería Civil y del doctorado en Ciencias del Agua y director de la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos en la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y empezaríamos con su intervención. Sí, sí pueden poner la presentación y mientras tanto aprovecho para agradecer al doctor Fernando González la invitación. Efectivamente, doctor, nos conocemos desde hace algunos años, no tantos, pero, pero y ciertamente lo tengo que decir en público, usted ha sido un maestro en muchos aspectos para muchos de nosotros, y no solo en lo técnico, sino como líder y director de muchos programas que ha sido. Me acuerdo cuando se habló de este nuevo centro, me acuerdo que le dije, bueno, doctor, pues le toca fundar una nueva institución porque ya lleva muchas, el IMTA, la CONAGUA, entre las que me acuerdo ahora, ¿no? Y vean, no, va muy bien este esfuerzo que están haciendo en el centro, a pesar de las limitaciones que vivimos estos días, ¿no? Pues con ese reconocimiento a usted y al centro, ya no tomo más tiempo para eso, bien, pues me dieron unos poquitos minutos. La siguiente, por favor. Esta es una imagen, digamos, ya clásica. Hay muchas variaciones, pero esta es, digamos, la original, tal como se produjo en el IPCC. Y aquí el riesgo se materializa, bueno, es el conjunto de 3 posibles eventos que tienen que producirse simultáneamente para que el riesgo se materialice en un desastre. Primero, la vulnerabilidad, la exposición y los peligros. La exposición es una cosa de la que se ha hablado frecuentemente en los últimos tiempos porque nos exponemos cada vez más. Cuando construimos en zonas inundables, aumentamos la exposición. Nos volvemos más vulnerables por ejemplo, la ignorancia. La gente no sabe lo que realmente está ocurriendo con el clima, lo que puede esperar de una tormenta. Incluso información, digamos, correcta desde el punto de vista científico, pero no muy buena para comunicar. Por ejemplo, cuando se dice que hay un huracán tipo 1, y entonces la gente dice, bueno, pues está pequeño, pero tiene una gran cantidad de agua y produce muchas inundaciones, como ocurrió en Monterrey hace poco. Hace unos pocos años, me parece que fue en el 2008 o algo así, que se confiaron porque dijeron, bueno, es un huracán tipo 1, nosotros ya recibimos uno nivel 5. Sí, pero era uno de tipo 1 con muchísima agua y tuvieron muchos daños, ¿no? Y el peligro, pues es básicamente para nosotros de origen natural, aunque hay otro tipo de peligros, no sé, los nucleares, por ejemplo, para nosotros en nuestro tema son peligros de origen natural. Y voy a centrar mi exposición, por el momento, en poco tiempo, en cómo está variando el peligro, porque se podría imaginar que el peligro es más o menos constante porque procede de una fuente natural, pero desafortunadamente no es así. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de 3 tipos de riesgos y de peligros que se están manifestando y se están incrementando. Las ondas de calor, las precipitaciones intensas, cualquiera que sea su origen, un frente frío, un huracán, etcétera, una vaguada, como dicen los meteorólogos, o las sequías, que son, en mi opinión, el más peligroso de todos estos riesgos hidrometeorológicos por su extensión y la gran cantidad de gente a la que afecta. Ha habido años en que las sequías han afectado a 2.000 o 3.000 millones de personas en el mundo. Son años extraordinarios, sí, pero
afectan una proporción ya muy grande de la población mundial en un cierto momento. La que sigue, por favor. Bien, con el cambio climático lo que estamos esperando en términos de calor extremo es que vamos a mover, digamos, la distribución de probabilidad que era el clima, digamos, previo, que está ahí punteado, se va a mover hacia la derecha y se va a volver más caliente. Pero lo que nos preocupa no es tanto el promedio, que aquí entre nos incluso se mantiene o baja, y podríamos explicar por qué, pero el problema que nos preocupa son el extremo de temperaturas mayores. Porque como ustedes pueden ver, la probabilidad de que ocurran temperaturas extremas se está incrementando. La que sigue. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, para que ustedes se den cuenta que no es un asunto del futuro, aquí estamos viendo los cambios que ya se han registrado en las máximas temperaturas en grados centígrados por década, por ejemplo, en Europa, entre 1976 y 1999. Eso es muy poco tiempo para un periodo de un clima, ¿no? Y están observando, por el tamaño de las rueditas que están allí, que la mayor parte de Europa están registrando ya incrementos de 0.3 grados centígrados por década en las temperaturas máximas diarias. Estamos ante un fenómeno que ya no es del futuro. Siempre que se habla de cambio climático se dice, bueno, pues allá en el año 2090, ¿no? Y la gente lo ve muy lejos. No, ya está ocurriendo y ya está teniendo efectos importantes. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tomé un año, el año 2013, que fue un año con ondas de calor importantes, y pueden ustedes ver los desastres naturales más importantes en términos de muertes en esa época, en ese año pues, específico. Entonces están viendo que hay ondas de calor, por ejemplo, en julio, que en el Reino Unido mataron a 760 personas, o que la India 557, que este fue un año menor para la India, donde usualmente llegan a más de 1000, y por ejemplo en Japón 338. Como ustedes pueden ver también, pues estas ondas de calor están generando problemas serios en todo el mundo, no solo en los países en desarrollo o países pobres, sino en países pues, con muy alto nivel de desarrollo como Japón o Reino Unido. La que sigue, por favor. Bueno, voy a presentarles aquí un caso de México. Vamos a centrarnos en la zona de Baja California, Sonora, y luego que eso se entra, digamos, a los Estados Unidos en la misma zona climática que es el desierto del Mojave. Es una zona bastante árida y es una de las que tiene ya y va a tener más efectos del cambio climático. Aquí vamos a ver la siguiente, por favor. ¿Qué ha estado pasando? La anterior. Se pasaron esa. Aquí estamos viendo las máximas temperaturas en el mes de agosto, que es uno de los meses más calientes. Para Ciudad Obregón, Mexicali, Phoenix, estamos en Estados Unidos y en México. Esto lo hicimos con el Desert Research Institute de los Estados Unidos, en la Presa Morelos, en Las Vegas, en Tucson. Entonces están viendo que de un periodo relativamente corto, de 1960 al 2010, las temperaturas máximas se están incrementando de una forma notable. Han pasado de, digamos, pensemos por ejemplo en Mexicali, que tenía temperaturas máximas del orden de 42, 43 y ahorita está arriba de 47. Este año, por ejemplo, hace unos meses, Hermosillo llegó a más de 50 y Mexicali también. Estamos hablando de una región en la que las ondas de calor van a hacer cada vez más difícil la vida y el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero no solo hay cada vez temperaturas más altas, sino, la siguiente, que estos periodos de temperaturas duran más. En esta gráfica lo que tenemos es el número de días que exceden el percentil 90 de agosto del año 1960 al 2010. Entonces, ustedes pueden ver que, digamos, en 1960, yéndonos a la línea roja, por ejemplo, pues eran 6 días al año, al mes, los que podríamos tener temperaturas arriba del percentil 90. Pero para el 2010, unos pocos años después, ya son 15 días. La mitad del mes tenemos ya ese tipo de temperaturas. Y esto es muy grave porque los daños que se están produciendo a la agricultura son muy importantes. Los cultivos necesitan más agua. En momentos en los que hay menos y en momentos en los que pues, seguimos con la idea de la concesión y que si tu concesión es tanto pues, y necesitas más agua, pues lo lamento mucho, pero no te la puedo dar o te la doy a cuenta de la del año que viene, cuando estamos viendo que el clima ya está cambiando y que los cultivos necesitan mucho más agua para poder sobrevivir y producir lo que en potencia pueden.
Y bueno, no hablemos de los problemas a la salud, que también hay una buena cantidad de mortalidad en exceso cuando aumenta la temperatura. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de precipitación, ¿no? Y aquí pueden ver que la distribución de probabilidades no solo se desplaza, sino que también se deforma. Se puede hacer más ancha, digamos. Entonces, en términos de promedios, puede ser menor. Vamos a tener menos precipitación, para decirlo brevemente, en promedio, pero por otra parte, los extremos van a ser cada vez mayores. O sea, vamos a tener menos lluvia, pero cuando ocurra va a ser mucho más intensa. Eso ya lo estamos observando. Hay algún artículo que se publicó hace unos años para la Ciudad de México, donde se ve que la intensidad de la precipitación está creciendo de manera ya notable, estadísticamente significativa. La siguiente, por favor. Lo que nos preocupa más a nosotros es la intensidad de los huracanes. Aquí tenemos una gráfica en las que están representados por quinquenios, desde 70, 74 hasta el 2000, 2004, el número de huracanes o el porcentaje de huracanes que se presentan en el Atlántico. Entonces, estamos viendo que en 70-74, la mayor parte de los huracanes, más del 40%, 42%, digamos, eran categoría 1. Y esos huracanes han disminuido en porcentaje a menos de 30. En cambio, los huracanes más intensos, de categorías 4 y 5, que antes eran, digamos, raros, el 17%, ahora son bastante comunes, son más del 34%. Entonces tenemos tal vez el mismo número de huracanes, pero son cada vez más intensos. Ya no es raro ver un huracán, lo acabamos de ver con el Delta hace unos días, cuya capa nubosa abarca prácticamente todo el Golfo de México y que se intensifica de nivel 1 a 4 o 5 en horas a veces, ¿no? Es una cosa ya muy notable. Hemos visto situaciones en las que hay en el Atlántico simultáneamente 3 huracanes de categorías 4 y 5. La cantidad de energía que eso representa en el mar es enorme. La siguiente, por favor. Bueno, aquí aparece la destructividad de los huracanes. Lo que tenemos ahí es un índice de disipación de energía que es básicamente una integración en el tiempo de la velocidad máxima al cubo. Eso da una especie de espectro de destructividad o de energía. Entonces ahí podemos ver que la capacidad de disipación de energía de los huracanes ahora en el Pacífico Norte se ha incrementado 75% en los últimos 30 años. Estamos hablando entonces de un fenómeno en el que tenemos huracanes cada vez más intensos y más peligrosos. Y este es otro de los extremos que debería estarnos preocupando mucho y deberíamos estar haciendo pues más investigación y sobre todo en el Pacífico, que está menos monitoreado por agencias como la NASA o como el National Hurricane Center y que para nosotros es bastante importante. Deberíamos también estar monitoreando el Caribe, que ahorita nos está emitiendo, por decirlo así, una onda tropical tras otra, ¿no? Y eso está entrando a la zona que en este momento es más vulnerable por la cantidad de agua que ya ha caído, que es la zona del sureste, fundamentalmente Tabasco, y ese proceso no va a terminar hasta finales de octubre o parte de noviembre. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver, pues, cuál es la actividad ciclónica por categorías de 1970 al 2009, ya abajo está la fuente, y pueden ver, digamos, que en el Golfo de México y Mar Caribe, que es a lo que me refería, pues el número de huracanes de categorías intensas, 3, 4 y 5, tiene una tendencia clarísima subiendo. Bueno, podemos hacerle alguna prueba no paramétrica, de significancia, pero seguro que eso es estadísticamente significativo, no es ruido. Está ocurriendo y están incrementándose de manera muy notable la cantidad de huracanes cada vez más intensos. Preguntas que deberíamos los ingenieros responder. ¿Estamos preparados? ¿Nuestros edificios están diseñados para esos vientos máximos? Y bueno, sin hablar de la precipitación, que es un tema que pues, a nosotros los hidrólogos nos preocupa más. La siguiente, por favor. Quedan 5 minutos, doctor. Ya estoy terminando. La sequía, como ustedes pueden ver, es también uno de los problemas. El otro extremo muy grave. Este es el último monitor de sequía. 60% del territorio del país tiene algún déficit de humedad. Desde un déficit pequeño, lo que está en amarillo, hasta sequías ya más extremas que están ocurriendo, desafortunadamente, en lugares como la Cuenca del Río Bravo, en el Conchos. La que sigue, por favor. Pero esto, la siguiente.
Y aquí podemos ver en el tiempo, bueno, esto está muy bien eso, hasta ahí nos quedamos en eso. Aquí podemos ver la disminución esperada en la precipitación en México en el futuro. Pues no le haga mucho caso a las líneas, a los colorcitos, porque cuando lo hicimos nos quisimos poner así optimistas y no poner todo en rojo, ¿no? Pero en ningún caso hay un aumento, en todos los casos hay una disminución. Y nuevamente estamos hablando de los problemas más serios en la zona del norte, fundamentalmente Sonora, norte Sinaloa y Chihuahua, que ya lo estamos viendo. La siguiente, por favor. Para ilustrarlo, aquí tenemos una región que para nosotros, los que vivimos en Puebla, es importante, es la región Mixteca. Y ahí tienen ustedes el índice estandarizado de precipitación de 1950 al 2005, más o menos. Y hay una clara tendencia a la disminución. Pero hay un fenómeno que todavía nos preocupa más. No es que la tendencia sea hacia abajo solamente, sino que ya no hay periodos de lluvias intensas o de buenas precipitaciones. El último año en que el SPI alcanzó el nivel 1, digamos, de lluvias arriba de lo normal, fue 1984. De ahí hasta acá no ha habido un solo año bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la gráfica? Pues que cada vez tenemos menos agua, que nuestra infraestructura rara vez la vamos a ver llena, nuestras presas, y que el proceso de desertificación está en marcha. La siguiente, y nada más porque está un poco al día, ahí tenemos el mismo análisis, pero para la Boquilla. Y observan para una estación meteorológica, perdón, ahí en la Boquilla. Y bueno, pues ustedes saben que estamos en un momento de crisis ahí de agua. Hoy leía que dicen que es guerra de agua. Bueno, pues ahí pueden ustedes ver el índice estandarizado de precipitación, que pues en algunos años llegaba a 2, o sea, eran años muy lluviosos, pero que desde 1989, digo, rara vez ha pasado de 1. Igual tenemos cada vez más frecuentes sequías y las lluvias que llenaban nuestros almacenamientos son cada vez más raras. Algún huracán que saliendo del Pacífico pase por allí, que fue el último que ocurrió hace 1 o 2 años, pero eso ya es rarísimo, ¿no? Entonces está secando. La que sigue, por favor, y esta es una estación un poquito más abajo, anterior, ya estoy terminando, que es la Mesa, ¿no? Esa está ya a la salida de la cuenca del Conchos, casi llegando al Bravo, y bueno, eso está peor todavía, o sea, no han tenido un año bueno desde 1990, ¿no? Esa es la situación en la que estamos viviendo, y eso es la situación por la que la crisis y los conflictos por el agua están creciendo y continuarán creciendo. La siguiente, por favor, seré ya muy breve. Bueno, pues ya está incrementándose el peligro, pues ¿qué hay que hacer? Pues ese no lo podemos controlar, no podemos cambiar el clima, al menos no desde México, ¿no? Reducir la vulnerabilidad y reducir la exposición. Y ahí hay una serie de recomendaciones que ya no voy a entrar mucho en detalle, no el enfoque central. Y con la siguiente termino poniéndome a sus órdenes. Ahí está nuestro sitio web y estoy a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Nada más para terminar, pues les digo que en la familia del agua de la UNESCO colaboramos unos con otros. Entonces nosotros tenemos una colaboración con el centro de la UNAM, que dirige el doctor González Villarreal. Bueno, ustedes sus órdenes, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora me permito presentar al doctor Martín Jiménez Espinosa. Él es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería hidráulica por la UNAM. Ha participado en el desarrollo de sistemas de alerta por inundaciones basados en mediciones de lluvia y niveles de agua en ríos en varias ciudades del país, así como el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales y del sistema de alerta temprana de frentes fríos y nortes. Colaboró en la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de riesgos y peligros y ha participado en misiones internacionales de ayuda técnica en Nicaragua, Venezuela e Indonesia, por mencionar algunos. Actualmente se desempeña como subdirector de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Doctor, le cedo la palabra y pongo su presentación. Muchas gracias, Jorge Alberto. Un saludo para todos. Doctor Fernando González Villarreal, un agradecimiento por invitarme a este webinar que está resultando bastante interesante. También saludo a mi compañero, doctor Polióptero Martínez Austria. Excelente presentación. Rápidamente, así como él hizo, el doctor Polióptero hizo ahorita recuerdos de hace años de los amigos. Yo recuerdo con mucho cariño al doctor Fernando González, ya que fue miembro de mi comité doctoral
tiene la culpa de que en parte esté aquí, ¿verdad? Le agradezco mucho, doctor. Bueno, si empezamos con la siguiente lámina, por favor. También un saludo a todos los que nos escuchan, esperando que se encuentren bien dentro de esta pandemia, ¿verdad?, que tenemos actualmente. Bueno, la gestión integral de riesgos, pues necesariamente sí tiene una fuerte componente técnica, especialmente la ingenieril y especialmente la ingeniería hidráulica, por el aspecto de los fenómenos hidrometeorológicos, como ya excelentemente lo describió y lo explicó el doctor Polioptro. Pero sí también tiene que recordar que tiene una componente social. Y pues es un ejemplo muy interesante de gestión integral de riesgos en la historia de nuestro país, caso de Tenochtitlan, la decisión de ubicarse en un islote, ¿verdad?, del antiguo lago de Texcoco, o mejor dicho, de un sistema de lagos en el Valle de México, y ubicarse en lo que hoy es nuestro Zócalo. Debido, hay que recordar, una decisión religiosa, ¿verdad?, por parte de los aztecas o la gente de Aztlán, de sus leyendas, por cómo es que tenían que ubicarse. Pero también destacar cómo lograron adaptarse a ese ambiente lacustre, sujeto a las lluvias como las que vivimos hoy en día, que nos producen inundaciones, y que lograron formar pues un imperio formidable. Introdujeron la chinampa como un sistema de producción de alimentos y de expansión pues también de su territorio en estos lagos. La siguiente, por favor. Así pues, también en ese entonces se introdujeron obras de infraestructura. Hay que recordar que algunos de estos lagos son salobres o eran salobres y pues no eran aptos para el consumo humano, ni siquiera los de Xochimilco, porque pues ahí había cierto tipo de contaminación o el sabor no era agradable a la población. Entonces se tuvieron que construir acueductos de los manantiales, ¿verdad? Y llevar agua a la población. Y pues Nezahualcóyotl, viendo la inmensidad de su imperio y viendo que sí se producían inundaciones también, construyó o mandó a construir con los esclavos que tuvo un dique o el famoso Albarradón de Nezahualcóyotl. Entonces es un ejemplo de la gestión integral de riesgos en una época antigua en nuestra misma Ciudad de México. A mí en lo particular me surge una interrogante y es si en esa época se podía saber y se podía pronosticar, como se hace hoy en día por los meteorólogos, pronosticar tormentas, por supuesto de una manera empírica. Y yo me imagino que sí había ese conocimiento a través de los años y por eso se construyeron estas obras. La siguiente, ¿no? Y pues bueno, ya después vino la conquista de los españoles, hubo este crecimiento demográfico explosivo, se secaron nuestros lagos, casi todos, aquí en el Valle de México. No necesariamente es la culpa de los españoles, incluso si no hubieran venido a conquistarnos, los mismos aztecas hubieran podido expandirse también por el lago y tal vez, al final de cuentas, secarlo, o tal vez ellos sí hubieran podido adaptarse a las condiciones de ese entonces. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que a lo largo de la humanidad, pues a lo largo de la historia, pues, la humanidad más bien ha ubicado zonas, por supuesto, que son ideales para habitarse, con abastecimientos de agua, lejos de zonas sísmicas, etcétera, pero también nos ubicamos en zonas propensas a diversos fenómenos extremos, no solo los hidrometeorológicos. Esta exposición, como bien explicó el doctor Polioptro, pues incrementa el riesgo, es decir, la ocurrencia de daños año con año, e incluso también muertes. La siguiente, por favor. Y en el futuro lo vamos a seguir así. Hay veces que nos preguntamos los ingenieros, ¿por qué nos ubicamos en esa ladera? ¿Por qué nos ubicamos en esas márgenes? Por supuesto que hay razones económicas, pero también hay razones sociales, culturales, religiosas, ya lo vimos, políticas. Aquí, por ejemplo, la Ciudad de México, pues es un centro de poder muy concentrado, que por cierto, la iniciativa de desconcentrarla en este gobierno resulta muy interesante, por lo menos para los que nos dedicamos nosotros a este tema, que es la disminución de la exposición. Pero igual en el futuro vamos a seguirnos ubicando en sitios inhóspitos, como será tal vez la Luna o Marte. La siguiente, por favor.
Bueno, la siguiente, por favor. Dentro de estos fenómenos naturales extremos, también hay una combinación de otros tipos de fenómenos. Aquí rápido presento la clasificación usual, la de los geológicos, la de los hidrometeorológicos y por supuesto las de los antrópicos, como son los químico-tecnológicos, la siguiente, sanitario-ecológicos. Más recientemente ya se le ha dado importancia a los socio-organizativos, como son las concentraciones masivas de población o las interrupciones de servicios, y todavía más reciente los astronómicos, donde destaca de manera importante los meteoros. La siguiente, por favor. Bien rápidamente recordar que es un desastre, que se usa en este argot de la gestión integral de riesgos y está definida en la Ley General de Protección Civil del 2012. Simplemente es recordar que cuando ocurre un fenómeno extremo y hay daños y se supera la capacidad, digamos, de acción de la comunidad, ya es un desastre. Si hay un incendio en una vivienda, para esa familia en particular, será un desastre y muy probablemente los vecinos le ayuden, dado que esa familia tal vez ya lo haya perdido todo. Si ese incendio se dio, por ejemplo, en un edificio, entonces en ese edificio se dio un desastre, ¿verdad? Pequeño, y tendrá que tener el apoyo de bomberos, etcétera. Y así los vamos escalando hasta que encontramos desastres mayores, en donde es necesario que municipios o entidades federativas vecinas aporten el apoyo. La siguiente, por favor. Ya no me voy a detener en esto que explicó muy bien el doctor Polióptero, las componentes del riesgo. Aquí lo único que quisiera destacar es esta fórmula superior, que es la de que el riesgo es una combinación del peligro, de la exposición y de la vulnerabilidad. Y efectivamente eso es un producto por E por B. La siguiente, por favor. Rápidamente repasamos esta fórmula que es muy interesante, es el modelo matemático que se utiliza al final de cuentas para riesgo. R es el riesgo, C es el valor de los bienes expuestos, B es un porcentaje de daños, la vulnerabilidad, y P es la probabilidad de que ocurra este hecho o evento potencialmente dañino. Como vemos, la vulnerabilidad y el peligro no tienen unidades, y C tiene unidades económicas, o podría ser incluso número de personas, podrían ser pérdida de vidas humanas. Entonces el riesgo toma las unidades de los bienes expuestos. La siguiente, por favor. Como es un producto, el riesgo puede ser cero si la probabilidad es cero. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que aquí haya en la Ciudad de México una inundación producida por un huracán, una marea de tormenta? Entonces es cero, ¿verdad? No tenemos costas. Entonces el riesgo ante ese fenómeno es cero. También si la vulnerabilidad es cero, por ejemplo, si tenemos un búnker y es completamente, no es vulnerable a sismos, entonces la vulnerabilidad en ese caso específico es cero y el riesgo es cero para que se destruya el búnker debido a fuerzas de un sismo. Por otro lado, el máximo valor que puede tomar B y P es 1 o el 100%. Por lo tanto, el máximo valor que puede tomar el riesgo es C, el valor de los bienes expuestos. Entonces, es un modelo matemático que pues, funciona con la lógica que vemos en la realidad. Pero exactamente hay que destacar el aspecto social y abajo menciono que en ocasiones el riesgo puede ser mayor que el valor de los bienes expuestos. ¿En qué situaciones? Pues cuando se reconstruye igual. Es decir, no aprendimos la lección y construimos con la misma vulnerabilidad nuestras edificaciones. Entonces, cuando vuelva a ocurrir el sismo, por ejemplo, o la inundación, por ejemplo, vamos a volver a tener daños. La siguiente. En esta lámina resumo un poco de las dos anteriores una discusión, y es esto de los desastres, ¿son naturales o no son naturales? No lo son, es incorrecto hablar de desastres naturales. Son pues eventos que son socialmente construidos. Ya vimos este aspecto social tan importante. También el doctor Polióptero ya mencionaba las funciones de peligro. Yo no voy a entrar a fondo en ese tema, como lo hizo el doctor
de manera magistral de las funciones de peligro. Simplemente diríamos que no son controlables. Aquí voy a hacer un comentario. Y también la vulnerabilidad, pues sí es controlable. La exposición, pues puede ser, pero va a resultar muy costoso. En resumen, el riesgo sí va a ser controlar. Aquí es un comentario que hago de las funciones de peligro, que incluso ya el doctor Polioptro mostró las que serían debido a la modificación por cambio climático en el caso de las ondas de calor. Efectivamente. Sin embargo, yo creo que de los pocos fenómenos en los que sí pudiéramos hablar de un cambio en las funciones de peligro debidas al hombre son precisamente en las cuestiones hidráulicas. Y ya mencionó el doctor Fernando González Villarreal, a las presas. Cuando nosotros obstaculizamos un cauce con la presa, definitivamente estamos cambiando la función de peligro, a diferencia de las funciones de peligro de los sismos o de otros fenómenos, o de los huracanes, como bien decía el doctor Polioptro, que incluso se están intensificando. En el caso de los escurrimientos de un cauce, sí podemos cambiar esas probabilidades por medio de esta infraestructura. Por supuesto que al cambiarla las estamos suavizando, estamos haciendo que las inundaciones sean menos frecuentes. Sin embargo, estamos agregando el escenario de que si fallara nuestra infraestructura hidráulica, la inundación sería peor de que si no se tuviera la presa. La siguiente. Y bueno, aquí de la vulnerabilidad, simplemente pongo estos dos ejemplos donde, pues, de plano, aquí sí, un poco haciéndome eco del doctor Polioptro, cerca un poco de la ignorancia, no sabemos. En la parte de la autoconstrucción es donde luego hay una falta de información importante. La siguiente, por favor. Rápidamente, sobre gestión integral de riesgos, aquí me voy a permitir leer rápidamente. Entonces, es el proceso de planificación, participación, intervención, toma de decisiones y política de desarrollo orientados a, 1, conocer las causas de fondo que generan el riesgo. 2, la reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastres. Ahí está mal escrito. 3, revertir el proceso de construcción social de riesgos. Y 4, fortalecer las capacidades de resiliencia de gobierno y sociedad. La siguiente, por favor. Quedan 5 minutos, doctor. Sí. Aquí rápidamente, en este esquema, es toda esta parte de la gestión integral de riesgos probablemente queda más clara. En la parte de arriba vemos la vulnerabilidad, en la parte izquierda la vulnerabilidad, la exposición y el peligro, y vemos que en la parte inferior le correspondería a una gestión prospectiva y una gestión también en parte correctiva. En la gestión prospectiva es donde está la planeación, la previsión, el evitar la construcción de riesgos en la planeación del desarrollo, todo lo que ocurre antes. Y ya cuando hay un riesgo, pues esto puede ser un riesgo latente. Por ejemplo, todas nuestras construcciones costeras están en riesgo latente de ser dañadas por huracanes, por ejemplo. Ahí pues destaca la prevención, la mitigación, la preparación, el alertamiento y, por supuesto, la transferencia de riesgos. Eso es algo muy, muy importante. En Baja California Sur, con los vientos de Odil, hubo muchos daños a los hoteles, pero algunos de ellos ya estaban asegurados y eso redujo considerablemente los daños. Y si ya el riesgo es inminente o de plano si ya ocurrió un desastre, ya tenemos que hacer una gestión reactiva y al final de cuentas al reconstruir tendríamos que volver a una gestión prospectiva. Entonces es una especie de ciclo. La siguiente, por favor. Aquí, si va pasando las láminas rápidamente, por favor, simplemente mencionar que uno de los primeros etapas que a nosotros nos tocó, la siguiente, si le puede ir dando, por favor, es hacer mapas de riesgo cualitativos, que es la tendencia de hace muchos años, al menos a identificar con una misma metodología, la siguiente, qué tan peligrosos o qué tan riesgosos son nuestros municipios a diferentes fenómenos. Ahí está el de tornados, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y con la ayuda del Atlas Nacional de Riesgos podemos saber la exposición que puede haber ahí. Actualmente ya está esto elaborado para todos los municipios del país. Sin embargo, en donde sí necesitamos la ayuda, y aquí lo expreso a todos ustedes, los ingenieros que nos estén escuchando, sí necesitamos hacer ya riesgo de tipo cuantitativo, es decir, ya el valor esperado de los daños. Y aquí, por ejemplo, ponemos un ejemplo de
una metodología para evaluar riesgo por inundaciones. La siguiente, por favor. La siguiente, donde ya se hacen levantamientos, se hace el estudio hidrológico, el estudio hidráulico, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente. Se utilizan funciones de vulnerabilidad. La siguiente. Y se estima, la siguiente, por favor. Ya la siguiente. El riesgo aquí es para un escenario de 2 años. La siguiente. Vamos barriendo diferentes periodos de retorno, por ejemplo, hasta 2000 años. La siguiente. Y al final, y ahí destaco la fórmula superior, que es diferente a la que yo mostraba al principio, que era el producto de bienes expuestos, peligro y vulnerabilidad. Y aquí ya es una integral o sumatoria en este caso de todos la función de peligro, el área bajo la curva de la función de peligro, la función de probabilidad, haciendo la convolución con la función de vulnerabilidad y los bienes expuestos, y así calculamos el valor esperado de los daños. La siguiente, por favor. Igual lo tenemos metodologías para bajas temperaturas y nevadas. La siguiente. La siguiente. Para inundaciones costeras. La siguiente. La siguiente. Que se resuelve de manera un poco similar. Y bueno, ya nada más en el último, tal vez minuto que me quede, destacar estos sistemas de alerta. Tenemos alertas, la alerta sísmica, tenemos sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. La siguiente. Y en la gestión integral de riesgos es bien importante la acción de uno mismo. Aquí es donde va a haber un cambio importante. No hay que esperar a que el gobierno actúe, sino que uno mismo, desde incluso con su familia, puede ya disminuir la vulnerabilidad, tanto la física como la social, elaborando, por ejemplo, un plan familiar. Yo me pregunto, ¿quiénes de todos los que nos escuchan ya tienen un plan familiar? La siguiente. La siguiente, por favor. O una mochila de emergencia, que hemos escuchado mucho acerca de esta mochila, pero ¿cuántos de nosotros la tenemos lista a un lado de la puerta para salir en caso de un sismo o en caso de algún otro fenómeno extremo? La siguiente. La siguiente. Y pues incluso ya no olvidar a nuestras mascotas que ya forman parte de nuestra familia. Y ya es la última. La siguiente, por favor. Bueno, con esto yo termino, concluyo y le agradezco nuevamente al doctor González Villarreal esta invitación para participar y poder convivir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se han vertido muchas preguntas en el chat, entonces lo que les propongo es hacerles 3 preguntas a cada uno y darles unos minutos para responderlas. Y si da tiempo, volvemos a hacer esta dinámica. Para el doctor Polioptro Martínez le preguntan si ha incrementado el impacto de los ciclones en los últimos años, en las últimas décadas, y si sí, ¿en qué porcentaje? Después le preguntan que con su conocimiento en instancias internacionales, si conoce algún protocolo o alguna institución internacional que financie proyectos para la protección ante estos riesgos hidrometeorológicos. Y por último, le preguntan que en qué etapa de la estimación del riesgo se deben de considerar las fallas a la infraestructura. Bueno, hay varias instituciones que están trabajando, internacionales, que están trabajando en la gestión del riesgo. La mejor manera de acceder a fondos es a través de lo que está previsto en el protocolo de Kioto, que precisamente es un protocolo para disminución de riesgos. Los fondos no están ni muy fácil ni disponibles, ¿no? Hay pocos fondos ahorita en el mundo. Hay que pensar que muchos de los fondos de investigación se están canalizando a las ciencias biológicas, están empezando a trabajar mucho en cuestiones de virus, por razones que todos conocemos. Pero sí hay fondos de tipo internacional. ¿Se está incrementando los desastres o no? Bueno, hay algunas estimaciones a nivel global. No podría, para contestar, pasar una gráfica, ¿no? Pero pues sí tengo aquí varias a la mano. Pero miren, por ejemplo, de acuerdo con datos de un autor que se llama Glocani, él hizo un análisis desde 1900 hasta el 2008, registrando cuántos desastres, cuántos eventos habían ocurrido en promedio en esas décadas, como ven, 1900, 1909 y así, ¿no? Entonces, a principios del siglo pasado había 3 o 4 desastres en promedio al año.
pero al final del siglo pasado y principios de la primera década, de 3 o 4, cuando mucho habíamos pasado a 354. Es decir, los eventos extremos se están incrementando. No es nada más que hayamos aumentado la exposición, porque hay quien ve solo una parte del problema. Dice, no, es que pues eso nos pasa porque vivimos junto a los cauces, o nos pasa porque no nos prevemos de tal o cual manera. Sí, eso tiene un efecto, porque incrementa la vulnerabilidad, pero sí es cierto que el número de desastres se está incrementando. En cuanto a los costos, estos suelen ser variables, ¿no? Miren, por ejemplo, en México, en el 2013 tuvimos 56,000 millones de pesos en costos de desastres naturales, pero pues el año anterior habíamos tenido 15,000. En general está subiendo, pero no sube de una manera constante porque los desastres naturales son aleatorios y depende también de dónde ocurran. Por ejemplo, en el año 2010 tuvimos un extraordinario con pérdidas de 82,000 millones de pesos. Pero eso se dio a que el huracán pegó en una zona de Monterrey, las lluvias que causaron muchos daños en Monterrey, que es una zona muy cara y los daños en términos de costo de miles de millones de pesos fueron muy altos. En cambio, en el 2013, que fue mucho mayor y abarcó más estados de la República, el costo de los daños fue menor. Entonces, hay que matizar un poco, por un lado, el costo de los daños, porque la metodología que estábamos comentando es el costo de los daños, y finalmente en la ecuación está cuánto vale la infraestructura que se puede dañar. Pero por otro lado está la cantidad de gente afectada, y eso no deberíamos estarlo dejando de lado en la ecuación de riesgo. Miren, para que tengan una idea, en los 10 mayores desastres naturales, en una sequía en la India hubo 330 millones de personas afectadas. Bueno, ustedes dirán, es la India, ¿no? Tiene muchísima gente, pero en los Estados Unidos, con las tormentas de ese año, hubo 85 millones de personas afectadas. Entonces, estamos hablando de cantidades muy grandes de personas afectadas, aunque el precio o el costo de esa afectación no sea muy grande. Sí se están incrementando, no se puede establecer un porcentaje porque va variando de año con año, pero sí se está incrementando de manera constante. Y desafortunadamente también se está incrementando el número de muertes. Este año hemos oído varias veces durante inundaciones, pues estadísticas de que una familia murió, no sé cuántos están desaparecidos, entonces sí se está incrementando. Y bueno, yo dejaría con eso para dar tiempo a que también haya más preguntas para Martín. Muchas gracias, doctor. Justamente relacionado con esto último que comentaba el doctor Polioptro Martínez, le preguntan a usted, doctor Martín Jiménez, que en esta ecuación tradicional suele darse mucho peso a aspectos económicos y no tanto a los aspectos sociales. Y si se ha pensado en adaptarlo para justamente adaptarse a esta realidad. La segunda pregunta es, ¿cuál es el grado de adopción de los estados y municipios de los atlas de riesgo que ha comentado en su exposición? Y por último, ¿qué sería necesario para hacer este cambio, para transitar de un enfoque reactivo, que es lo que se comenta, es que parece que es lo que permite, lo que está en este momento en México, a un enfoque preventivo? Ok. Respecto a la primera pregunta, efectivamente, tal vez si no la vulnerabilidad social, si no se pueda incluir matemáticamente en estas fórmulas, sí se tiene, digamos, diferentes estrategias. De las principales es, como decía el doctor Polioptro, disminuir la ignorancia a través de la capacitación. Y actualmente, de hecho, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en particular el Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuenta con la Escuela Nacional de Protección Civil, la ENAPROC, la cual, por citar un ejemplo, brinda el curso técnico básico en la gestión integral de riesgo abierto a todo público, con una duración aproximada de 6 meses, la cual resulta ya obligatoria para las autoridades de protección civil estatales y municipales en todo el país para ir profesionalizando. Pero igual está abierta, como decía, a todo el público, especialistas y no especialistas. Y tiene un equivalente como de bachillerato en el grado académico.
Y por otro lado, brinda un número importante de cursos durante el año. En este caso, en este año, pues todos han sido en línea, como este webinar, pero igual hemos brindado mucha información a la población en general. Igual está la parte de los sistemas de alerta que disminuyen la vulnerabilidad social, y en ese sentido sí hemos visto una reducción en la pérdida de vidas humanas, especialmente, por ejemplo, por los ciclones tropicales a raíz de la puesta en marcha del CIAT-CT, que es el CIAT de alerta temprana para ciclones tropicales, a partir del año 2000. En el año 2013 tuvimos un pico de muertes por el huracán Manuel, pero analizando con más cuidado, en realidad fue por un problema de inestabilidad de laderas que se dio en Guerrero, en La Pintada. Y ya estamos trabajando junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en un sistema de alerta temprana para inestabilidad de laderas, el CIAT laderas. Es lo que podría decir. En la fórmula mencionaba yo la parte de pérdidas de vidas humanas. Yo recuerdo que escuché una conferencia del doctor Emilio Rosenbluth hace muchos años, donde él, para el diseño estructural de edificios, decía que metía el costo de las vidas humanas, porque pues, al final de cuentas las edificaciones son usadas por nosotros. Y él lo metía como una variable para el diseño. Y pues eso escandalizó un poco, pero pues es que hay que estar conscientes de que al final de cuentas, pues cuando uno fallece, hay seguros, o uno, si es una persona económicamente activa, deja de generar y producir riqueza. La segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? Permítame, doctor. La segunda pregunta, ¿cuál es el grado de adopción en estados y municipios de los atlas de riesgo que han generado a estas escalas? Ya. Bueno, el Atlas Nacional de Riesgos está en los ejemplos que puse muy rápido de índices de riesgo, está para todos los municipios del país. El Atlas Nacional de Riesgos también, digamos, le da cabida a los atlas estatales y municipales de peligro y riesgo. Y en ese sentido, no tengo aquí la cifra, pero sí es relativamente baja el número de atlas que se han elaborado. Yo creo que no llegamos ni a la mitad de los municipios del país. Pero lo que es más grave es que muchos están mal hechos. De esto se ocupaba la SEDATU, los financiaba, pero en ocasiones se veía que no se contrataba especialistas y salían unos atlas muy raros o de plano inútiles, o sea, que no daban conclusiones o recomendaciones concretas para la disminución de la vulnerabilidad o la disminución del riesgo. Entonces sí, aquí va a ser importante, y esto va a ser interesante en este gobierno, cómo vamos a enfrentar el reto. Si se va a seguir contratando empresas por parte de los municipios y por parte de SEDATU para elaborar los atlas, o bien los vamos a empezar a hacer con alguna estrategia más robusta. Yo invito, toda esta información es pública, yo invito a que visiten este Atlas Nacional de Riesgos, lo consulten y observen por sus propios ojos de lo que estamos hablando. Y la tercera pregunta era... La tercera pregunta es, ¿qué acciones podemos tomar para transitar hacia un enfoque más preventivo en lugar de uno reactivo? Sí, digamos que yo me atrevo a decir que ya estamos en una fase preventiva desde hace tiempo. En este sentido, sí no nos ayudan mucho los medios, porque se hace mucho eco de las emergencias y se hace poco eco, hay que decirlo sinceramente, de la parte preventiva, porque pues no es, digamos, no vende, vamos pues así en los medios, que demos un curso, que instalemos tal vez un sistema de alerta en alguna cuenca. No pega como de que sí hubo muertos durante un sismo o durante un huracán. Entonces, en ese sentido, es un problema también de percepción. Por supuesto, hay un gran trecho por avanzar. En este sentido, por ejemplo, entidades como Chiapas, que ya tiene un nivel de profesionalización muy importante en protección civil, ya tienen una escuela, incluso hasta yo entiendo que hay posgrado de protección civil
en la Escuela de Protección Civil de Chiapas. Asimismo, hay autoridades estatales y municipales muy profesionales en ese sentido, que le están dando ya mucha importancia a la capacitación de su personal y a la difusión y a la información que se da a las personas. El otro punto importante, y aquí destaco la actividad de la UNAM y de las demás universidades del país, es estos trabajos de investigación, por ejemplo, en los laboratorios de estructuras grandes para fortalecer los reglamentos de construcción. Esto se viene haciendo desde hace años. No es que se haya hecho o no es que no se haya hecho. Entonces, yo creo que, digamos, dándole un enfoque un poco más realista a esa pregunta, y para ser justos, sí México ya está desde hace tiempo caminando sobre una ruta preventiva. Y por supuesto que no dejamos de lado también la parte de la atención de las emergencias. Muchísimas gracias, doctor. Queda muy poco tiempo, sin embargo, no podríamos dejar de preguntarles a ambos en esta sesión cuáles serían los retos o cuáles retos plantea la eliminación del Fonden y cómo va a enfrentarse cómo pone a la gestión integral del riesgo la eliminación del Fonden. Si quiere, ahora empezamos primero por usted, doctor Martín Jiménez. Sí, cómo no. Lo que nosotros sabemos hasta ahora es que, bueno, todavía no se concreta, ¿verdad? Está pasando por el Senado. Lo más seguro es que sí se eliminen estos fideicomisos y de esto se alimentaba o se alimenta el Fonden. Para nosotros es también preocupante porque está otro fondo que es el FOPREDEN, el Fondo Preventivo de Desastres Naturales, el cual, pues, digamos, sí le da un énfasis a los estudios de carácter preventivo, lo que discutíamos hace un momento. Yo lo que sé es que la desaparición de estos fideicomisos no supone la desaparición de los apoyos en sí, sino que se va a buscar otro mecanismo en donde haya menos corrupción, haya más transparencia, haya menos intermediarios, sea más directo el apoyo. Pero digamos, en este sentido, en este momento, por lo menos sí yo siento alguna preocupación de cómo va a quedar este financiamiento a futuro. Pero definitivamente no descarto que dentro de poco volvamos a echar a andar una cartera de proyectos en los cuales, por supuesto, vamos a necesitar el apoyo de toda la comunidad científica y técnica para resolver retos muy importantes que se vienen en el futuro y que ya trazó el doctor Polioptro, derivados del cambio climático. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante. Para mí es el reto que vamos a vencer en el futuro, vamos a deber vencer en el futuro, no solo México, sino la humanidad entera. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Polioptro Martínez. Pues miren, ya desde el inicio de este gobierno, el Fondo para la Prevención de Desastres y el FOPREDEN y el Fonden habían sido muy golpeados. Habían bajado tremendamente los fondos que estaban disponibles, no recuerdo exactamente las cifras, pero las habían bajado al 20% de lo que tenían, ¿no? Y el fondo, y yo coincido en que una cosa muy peligrosa es el caso del FOPREDEN, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, porque precisamente era el que estaba dedicado a impulsar acciones de tipo preventivo. Entonces, yo lo que diría es que esto es un desastre no natural, más bien están construyendo un desastre, como diría Martín Jiménez, porque los que hemos estado en la administración pública sabemos que los fondos están asignados. Es decir, cuando te dan fondos, te los dan para alguna actividad específica. Entonces, cuando ocurre un desastre natural, hay que hacer toda una serie de procesos muy lentos, muy complicados, para poder mover fondos que, digamos, estaban destinados para la construcción de una presa, para la atención de un desastre, ¿no? Eso puede tomar mucho tiempo y para cuando lo consigas, pues ya el desastre ya no pudiste atenderlo a tiempo. Yo creo que sí está muy mal lo que están haciendo con este fondo. Pero si a eso le suman las afectaciones a los fideicomisos de CONACYT, pues entonces estamos en una situación muy, muy complicada, ¿no? Había un fondo mixto entre la CONAGUA y el CONACYT, en el que
se financiaba investigación en materia de agua. Yo no estaba muy de acuerdo en las cosas que financiaban, pero cuando menos existía el fondo y se podía sumar recursos para que los investigadores, las universidades pudieran participar con estudios. Ese fondo se fue haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a niveles francamente ridículos de algo así como 5 millones de pesos al año para hacer investigación en agua en todo el país. Dices, bueno, pues eso no le alcanza para una investigación ni a alguien que tenga muchos recursos previos, como la UNAM o la UAM o alguna universidad grande que tiene ya de por sí muchos recursos propios. Bueno, pues no alcanzaba, pues ahora ya no está, ya no existe, ¿no? Y por otro lado, hay otras investigaciones que no necesariamente están en nuestro campo de la hidrología o de hidráulica, pero son muy importantes. Por ejemplo, están golpeando tremendamente a la biotecnología. Prácticamente la quieren desaparecer, digamos, del mapa en México, ¿no? Hasta leyes han pasado en contra de investigaciones biotecnológicas, no se pueden en México utilizar especies modificadas. Y yo me pregunto, ¿cómo le van a hacer para atender las sequías, donde necesitamos precisamente, entre otras acciones, biotecnología para desarrollar especies resistentes o más resistentes a las sequías, o que sean más resistentes a algún tipo de plagas, porque también están cambiando la ecología? Yo creo que lo que están haciendo en el gobierno de destruir, literalmente, todos los fondos que estaban destinados al desarrollo de la ciencia y a la innovación, es una verdadera catástrofe y nos va a retrasar muchísimo tiempo. Tengan en cuenta que disciplinas como la biotecnología o la nanotecnología o la robótica o el uso de tecnologías de inteligencia artificial son el futuro en el mundo. Es lo que se está haciendo para mejorar las cosas. Pero ¿cómo lo vas a hacer en un país donde no tienes fondos como para, por ejemplo, tener todo el software de supercomputadora que necesitas para hacer ejercicios de inteligencia artificial? ¿Dónde están, por ejemplo, los respaldos de toda la información meteorológica que tiene México? Toma meses, y de hecho toma años, que actualicen la información. Aquí había alguna pregunta que decía, bueno, ¿y qué ha pasado del 2010 al 2020? Pues depende dónde, porque las bases de datos, algunas en algunos lugares llegan cuando mucho a 2016, la mayor parte se queda en 2012, las estaciones están desapareciendo y nos estamos volviendo tecnológicamente dependientes. Por ejemplo, yo ya estoy usando información de Arizona que nos envían y que toman de imágenes de satélite y me pueden dar la temperatura y la precipitación, cuando menos desde 1980, por ahí que tienen la información de los satélites. Bueno, entonces voy a tener que preguntarles a ellos, porque no hay fondos en la Conagua para que el meteorológico esté actualizando sus bases de datos. Yo aprecio y de veras admiro el trabajo que están haciendo en el Senapred y en la Conagua y en otras instituciones donde de veras están tratando de sostener todos estos sistemas con las uñas y con mucho impulso y mucho ánimo, ¿no? Yo no me atrevería ni siquiera a trabajar ahora en esos lugares, de las dificultades que están enfrentando. Entonces yo admiro lo que están haciendo y están deteniendo, tratando de mantener el sistema, pero como están las cosas va a ser muy difícil. Vean los presupuestos asignados, ya no digan al fondo, los presupuestos asignados a Conagua. Yo podría utilizar adjetivos como que son ridículos, pero no sería muy apropiado, pero digamos son muy reducidos, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que se puedan resolver los problemas así? No hay manera. La cantidad de personas que han despedido, los cambios que han hecho, de que de repente técnicos reconocidos pues tienen que salir y entran otros que no tienen la experiencia y no saben cómo se administra el agua desde una dependencia tan compleja como la Conagua. O, por ejemplo, ¿no? Las comisiones estatales también están muy golpeadas en términos presupuestales. Entonces, si lo ven en conjunto, olvídense del Fonden, eso es un problema muy serio, pero si lo ven en conjunto con todos los fondos y cómo se están resignando y cómo se le están quitando recursos a todo, digamos, el sector hídrico, incluidos los institutos, el propio IMTA, que también tiene cada vez menos recursos, van a ver que estamos en una situación que nos están poniendo en riesgo. Ellos están incrementando el riesgo de que no podamos atender o prever estos desastres naturales. Y yo creo que hay que decirlo. Yo, como estoy en una universidad, lo puedo decir. A lo mejor alguien que está desde el gobierno no puede ser tan claro,
Pero yo leo con mucha claridad. Lo que están haciendo está muy mal, es un problema muy serio y sus efectos los vamos a ver pronto en los siguientes series de desastres en que estemos inmersos. Miren ustedes, por ejemplo, lo que está pasando en Tabasco. En Tabasco y en general en el sureste, 600,000 personas afectadas. 600,000 personas es una ciudad completa de tamaño mayor, ¿no? ¿Y quién ha dicho algo? ¿Y qué se está haciendo? ¿Y dónde están los fondos para ayudarles? ¿Y dónde están los puentes aéreos para llevar las cosas como ocurrió, por ejemplo, con la inundación de Tabasco, más reciente, la gran inundación de Tabasco del 2008, me parece que fue, ¿no? ¿Dónde están esos puentes aéreos, esos grupos? Entonces te avisan que enviaron ya 2 cocinas para dar de comer a la gente. 2 cocinas, son 600,000 personas afectadas. A ver, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de que no hay fondos, de que no pueden movilizarse, de que las instituciones de por sí ya tienen pocos recursos y ahora a ver cómo le hago para movilizarlos de una cosa, la que tenía asignado, para moverla a otra. Y si lo hago, pues vete a saber qué riesgo administrativo voy a adoptar, ¿no? Yo creo que está mal la estrategia que están siguiendo, no lo están pensando. Y decirnos que es porque se trata de que había corrupción, pues no sé, yo no he visto que lo hayan probado, ¿no? Yo más bien creo que el Fonden era de lo más controlado que había. Había no sé cuántas instancias para que se pudiera aprobar un fondo para que se enviara a un cierto lugar. Ya luego cómo lo ejercían, eso ya no sé, pero la parte del Fonden, que era cómo se asignaba, estaba muy, muy regulada, muy supervisada. Entonces yo no creo realmente que estén procediendo bien y me preocupa muchísimo lo que el futuro nos depare en materia de desastres relacionados con el agua. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, se quedaron muchas preguntas en el chat que se las haremos llegar si nos lo permiten. Y le cedo la palabra al doctor González Villarreal para que nos dé unas conclusiones de la reunión. Da mucho gusto realmente y felicito a Martín Jiménez y a Polióptero Martínez por la brillante exposición que han hecho y sus respuestas a las preguntas del auditorio, y especialmente a Jorge Arriaga también por haber insistido en que este era un tema fundamental. Después de oír su exposición, realmente entendemos que es fundamental y que tenemos un conocimiento bastante preciso de lo que son los riesgos actuales de nuestro país, gracias precisamente en mucho a CENAPRED, pero también a Polióptero, que ha sido parte muy importante con su cátedra también de lo que es el tratar sobre los riesgos, de los riesgos por los fenómenos hidrometeorológicos. Creo que hay esta conferencia nos daría pie para otras muchas más, porque dentro de esta definición que han hecho entre lo que es el peligro, la exposición y la vulnerabilidad, tenemos que uno de los factores muy importantes que han aumentado los riesgos en México, a pesar de lo que se haya gastado, es una mala planeación de la ocupación del territorio. Entonces, normalmente estamos yendo a ocupar zonas en donde realmente sabemos que el peligro es alto y entonces aumentamos la vulnerabilidad cuando nos colocamos viviendas cercanas a los sitios donde puede haber deslaves. Y pues en el caso de Tabasco, sabiendo cuáles son las zonas inundables, vamos a habitar esas zonas inundables, y mucho de lo que estamos viendo hoy, cuando menos lo que he visto en la televisión ahora, se refiere a inundación de las gentes que están entre el río y los bordos de protección. O sea, son gente que normalmente no están protegidas, están ocupando un territorio que es de alto riesgo. Entonces, mucho de lo que estamos viendo es una falta de la planeación de la ocupación del territorio, que es fundamental. Y aquí apareció también, los dos han hablado sobre el riesgo residual a pesar de lo que hagamos, y que eso tiene la necesidad de aumentar la resiliencia, que es otro concepto muy importante en nuestra gestión del riesgo. Y finalmente, por ahí estoy viendo a Rodrigo Murillo. El problema también del riesgo tiene que ver con la infraestructura que es vulnerable. Y muchos de ellos son las presas y los bordos de protección, que tienen un problema fundamental de mantenimiento y un problema de falta de adaptación a las nuevas condiciones, especialmente de cambio climático que estamos teniendo, y que también se expresó Polióptero en sus
gráficas y exposiciones. En fin, creo que ha sido una probadita del tema. Se demuestra claramente la sapiencia de nuestros expositores. Afortunadamente tenemos personal y profesionales como ellos que pueden atender la parte científica de los problemas. Muchas gracias a todos los que nos escucharon este día, y vamos a ver si en el futuro, en conjunto con Martín y con Polioptro, podemos organizar algunas otras sesiones relativas al tratamiento del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos. Gracias a todos, que tengan buena semana y nos vemos la próxima semana. Gracias Martín, gracias Polioptro, gracias Jorge. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctor González Villarreal, al doctor Polioptro Martínez y al doctor Martín Jiménez. Y como dijo el doctor, nos vemos dentro de 8 días, donde analizaremos la gestión integral del riesgo específicamente para sequías. Nos acompañan desde Casalac, el centro en Chile. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.